Hola, bienvenidos otra vez a una clase más de matemática. El día de hoy vamos a trabajar una de las figuras geométricas, uno de los polígonos también importantes, que es el triángulo. ¿Qué es el triángulo? ¿No? Como lo había dicho en un inicio, el triángulo pues, es una figura geométrica, ¿no? Que resulta de unir tres puntos no colineales. ¿Qué significa no colineales? Pues puntos que no se encuentran en una misma línea. Están en un solo plano, pero en líneas diferentes. Perfecto. Elementos importantes que debemos de tener en cuenta que un triángulo tiene. Primero, habíamos dicho que es la unión de tres puntos, pues esos puntos son los vértices, ¿no? En este caso, vértice A, B y C, ¿no? Estos tres vértices, al unir estos puntos, estos vértices, pues tengo mi figura geométrica, mi polígono de tres lados. Siguiente elemento, los lados. En este caso, los lados son lados A, B y C, y se distinguen pues, por letras minúsculas, ¿no? Estas letras minúsculas representan a las medidas que tiene cada uno de estos lados. Siguiente elemento, los ángulos. Ángulos que se encuentran dentro del triángulo, o sea, ángulos internos. ¿Correcto? ¿No? El ángulo que se encuentra en el vértice A, el ángulo que se encuentra en el vértice C y el ángulo que se encuentra en el vértice D, ¿no? Sus tres ángulos. ¿Se han dado cuenta? Que el triángulo tiene tres lados, tiene tres ángulos internos y también tiene tres vértices. ¿Correcto? Muy bien. Eh, Vamos a ponerlo de manera formal los elementos del triángulo. Ya sabemos que tiene los vértices. ¿Quiénes son los vértices? A, B y C y se representan por letras mayúsculas. También tenemos a los lados. Los lados resultan de unir esos vértices. El lado AB, tenemos al BC y tenemos también al AC, ¿no? Cada uno obviamente con una dimensión, con una longitud eh, que le corresponda, ¿no? En este caso pues, no lo conocemos, pero sabemos que están los tres lados, ¿no? AB, BC y AC. El siguiente elemento, pues, los ángulos interiores. En este caso, los ángulos interiores son los ángulos que se encuentran en el vértice A, en el vértice B y en el vértice C, ¿no? El que está en el vértice B sería, pues, el ángulo ABC. El que se encuentra en el vértice C sería BCA. Y el que se encuentra en el vértice A sería el ángulo AABAC. ¿No? Están mis tres ángulos. Una propiedad fundamental para que exista un triángulo es el siguiente, que los ángulos internos de cualquier triángulo siempre van a sumar 180. En este caso tengo las tres letras griegas, ¿no? Que juntas, unidas, me tienen que dar 180 grados sexagesimales. Perfecto. Acá un ejercicio como para comprobar. Si yo tengo que estos dos ángulos, ¿no? Estos dos ángulos, uno de 80 y uno de 40, pues estos dos ángulos suman 120. Si yo sé que estos dos ángulos suman 120, entonces la pregunta es, este ángulo que se encuentra en el vértice A, ¿cuánto tendría que valer para que los tres juntos me den 180? Pues tiene que ser 60. Pero para que este ángulo sea 60, ¿qué valor asume X? Pues X tiene que ser 40, porque 40 más 20 me da los 60 que necesito para que los tres lleguen a sumar 180 grados. Vamos con el siguiente ejemplo. Tenemos aquí que es 30 y aquí el ángulo que es 60. Los dos juntos pues suman 90 grados. Por lo tanto, este ángulo que se encuentra en el vértice Q tiene que ser 90, ¿no? ¿Para qué? Para que juntos me den o sumen 180 grados. Por lo tanto, para que este ángulo que se encuentra en Q me dé 90, X tiene que ser 50. Fácil, ¿no? Vamos con el siguiente ejemplo. Tengo aquí mis tres ángulos internos, P, R y también el Q. Pero tengo aquí estos dos datos importantes. Estos dos ángulos juntos me están sumando 95. Por lo tanto, este ángulo que se encuentra aquí, que no conozco, pues tiene que asumir un valor para que junto con 95 te dé los 180. Y eso sería 85 grados. Clasificación de los triángulos. Los triángulos están clasificados en tres. Vamos con el primero, triángulo equilátero. ¿Por qué se le conoce como equilátero? Porque tiene dos características importantes. Que sus tres ángulos tienen la misma medida y que sus tres lados también tienen las mismas medidas, ¿no? Miren igual. Ahora, como sabemos nosotros que los tres ángulos tienen que sumar 180, entonces cada uno tiene que valer 60 grados sexagesimales para que sea un triángulo equilátero, ya que si es 60, 60 y 60, o sea 60 por 3 me da 180. No puede ser ni un número más ni un número menos, ni una medida más ni una medida menos.
tiene que ser 60 para que me dé exactamente los 180 grados que debe de sumar los tres ángulos, ¿no? Perfecto. Por ejemplo aquí, ¿no? Observamos que los tres ángulos miden 60, 60 son iguales. Y aparte que los tres juntos, pues obviamente tienen que sumar 180 grados. Y también tengo acá el otro triángulo equilátero, pues que sus tres lados tienen la misma medida, ¿no? Miren A y A, ¿no? Y aquí los ángulos 60, 60, 60. Perfecto. Triángulo isósceles. ¿Por qué se le conoce como isósceles? Porque es sencillo, porque tiene dos ángulos que tienen igual medida y también dos lados que tienen la misma medida. Acuérdate, isósceles, dos ángulos iguales y dos lados iguales. Por ejemplo aquí, fíjense, en este triángulo tengo dos ángulos que miden 40, por lo tanto es un triángulo isósceles. Tengo aquí otro triángulo que sus dos ángulos miden 70, por lo tanto también es un triángulo isósceles. Y aquí tengo un triángulo que dos lados miden A y A, por lo tanto también es un triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque cumple con la característica. Tiene dos ángulos iguales, ¿no? Y también tiene dos lados iguales. ¿No? Siguiente. Triángulo escaleno. Se le conoce escaleno porque sus tres lados son diferentes. Y no solamente sus lados, sino también sus ángulos tienen diferente medida. Ejemplo, aquí el ángulo de 70, de 60 y de 50. Los tres tienen diferentes medidas. Por eso es un triángulo escaleno. Aquí tenemos otro. Ángulo el superior, que es un ángulo recto que mide 90. Y después tengo a los dos inferiores, que son ángulos de 50 y de 40. Los tres son diferentes, por lo tanto estamos hablando de un triángulo escaleno. En la parte inferior, el último triángulo tiene sus lados A, B y C. Significa que son de diferentes medidas. Por lo tanto, también hablamos de un triángulo equilátero. ¿Bien? Ahora vamos a hallar el valor de x sabiendo que los tres lados, los tres ángulos, tienen que sumar 180. Si nosotros sabemos que tengo aquí el de 53 y tengo este señor que es 90, porque este ángulo es un ángulo recto, ¿no? Es un triángulo rectángulo, ¿no? Estos dos juntos me dan 143, ¿correcto? Por lo tanto, ¿qué valor debe de asumir x para que te quede 180? Porque acuérdate que los tres ángulos tienen que sumar 180. Pues x tiene que ser 37. Vamos con el siguiente. Estos tres ángulos tienen que sumar 180. Pero ya tengo dos ángulos aquí conocidos, que es 15 y de 30 grados hexadesimales. Los dos juntos dan 45. Por lo tanto, este ángulo, que es x, ya, ¿qué valor tendría que ser para que cuando se junte con 45 te dé, pues, 180? ¿Qué valor es? Pues 135. Perfecto. Espero que hayas entendido y hayas comprendido. Nos vemos en otra clase más de matemáticas. Chau, chau. Cuídense todos.